Bien, buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un honor compartir la coordinación de este módulo de cirugía con el doctor Julio César Viñas Dosal. El doctor Viñas Dosal es un excelente cirujano egresado de la Facultad de Medicina de Veracruz, que hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines del Seguro Social. Ha sido fundador y presidente del Colegio de Cirujanos Generales de Veracruz, y también es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Durante su vida profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue médico cirujano, jefe del servicio de cirugía, jefe de división, y fue también director de la UMAE del número 14 de aquí del Centro Médico Nacional de Veracruz, y actualmente es el director de la Facultad de Medicina. Bienvenido, Julio César, me da mucho gusto que compartamos esto. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar las pláticas, que son bastante interesantes, y vamos a empezar en primer lugar con el doctor Miguel Ángel Carrasco Arronis, quien es egresado de nuestra Facultad de Medicina, hizo su posgrado en Cirugía General y Coloproctología en el Hospital General Eduardo Lisiaga de la Secretaría de Salud en México. Es cirujano coloproctólogo adscrito precisamente al Centro Médico Nacional de aquí de Veracruz, con una gran experiencia en cirugía laparoscópica, sobre todo en el manejo de problemas tan graves como la enfermedad diverticular, sobre la cual nos va a hablar hoy, y es además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Adelante, Miguel Ángel, te vamos a oír para que expongas tu experiencia sobre enfermedad diverticular complicada y su manejo laparoscópico. Bienvenidos. Gracias, doctor Ross. Pues primero les quiero agradecer al comité organizador la invitación de darnos aquí la oportunidad de platicar con ustedes sobre el tema que nos apasiona, que nos ocupa aquí en nuestra práctica profesional, como es la enfermedad diverticular y complicada. Entonces, pues, vamos a comenzar la plática. Esos son los objetivos que tenemos el día de hoy. Hay que revisar la evidencia científica sobre el tratamiento de la enfermedad diverticular complicada, mencionar los abordajes de mínima invasión y motivar el desarrollo de la práctica laparoscópica en la enfermedad diverticular. Realmente son los objetivos principales de lo de hoy. Vamos a tratar. Como sabemos, la enfermedad diverticular es algo común. Se presenta en el 20% de aquellos pacientes que tienen 40 años a 50 años, aumentando según vaya a ser la edad y también con algunos factores de crecimiento como es la obesidad, relación con tabaquismo y demás. Y esto viene siendo que cada vez haya más patología de enfermedad diverticular. Eh, tenemos tenemos aquí que hablar de enfermedad diverticular complicada. Nosotros lo que vamos a hacer de inicio, vamos a platicar sobre enfermedades, discúlpenme, se me fue, no. Una enfermedad diverticular complicada que es ya sea por sangrado, que se va a presentar en el 70-90% y va a remitir en esa frecuencia, y solamente el 13.8% no va a presentar mejoría. Por lo tanto, es una patología que es potencialmente quirúrgica, pero requiere un tratamiento o una plática especial de sangrado de tubo digestivo bajo. Por lo tanto, ahorita nos vamos a enfocar a la enfermedad infecciosa o a la enfermedad que está relacionada con la inflamación, como es la diverticulitis, que en este caso la vamos a dividir en enfermedad diverticular complicada con diverticulitis, siendo la diverticulitis Kinchi 1 o la que no tiene un absceso o demás como no complicada, y la diverticulitis complicada en este grupo que va a marcar desde los abscesos, perforación, ya sea relacionados con peritonitis purulenta o fecal. Es importante mencionarles
que hay un sinnúmero de clasificaciones de la enfermedad diverticular, de la diverticulitis en específico, que nos van a ayudar a establecer el panorama de la enfermedad y en base a esto tomar decisiones. Realmente a mí la que me gusta es la de la Organización Mundial de Cirugía de Urgencia, que ustedes lo ven acá. Me gusta, creo que es muy práctica. Sin embargo, la clasificación que hoy día tenemos y que todo el mundo conoce y que en realidad es lo que más nos interesa, es que todo el mundo esté familiarizado con una clasificación, es la de Hichi modificada, en la cual establece estos 5 parámetros que va del 0, 1A, 1B, 2, 3 y 4, teniendo nosotros ya como una diverticulitis complicada a partir del Hinchi 2. Entonces, sí es importante que nosotros, todos los que estamos relacionados con enfermedad diverticular, tengamos una clasificación y lo importante es que todo lo dominemos para poder entendernos y poder dar una terapéutica adecuada de acuerdo a los hallazgos. Aquí muestro un panorama de cómo es la enfermedad de la diverticulitis complicada, cada de los abscesos y la peritonitis purulenta, y vamos a ir poco a poco desglosando estos. Es para mí imperioso, dependiendo a las situaciones que tengamos, pero que sí que sea muy claro que nosotros para poder determinar o poder decir que tenemos una enfermedad diverticular complicada, tenemos que utilizar las herramientas de diagnósticos, que en este caso la indispensable es la tomografía. Sí es cierto que podemos ocupar de ultrasonido, que está más a la mano a cualquier centro de atención médica. Sin embargo, para poder establecer un buen pronóstico o un buen diagnóstico, tenemos que tener la tomografía. Entonces, es importante que eso lo mencionemos y lo tengamos muy claro a la hora de tener diagnósticos y pacientes con sospecha de diverticulitis. Por favor, ¿sale? Y ya hablando de la diverticulitis aguda, que es el tema que nos ocupa como tal, tenemos que el tratamiento no quirúrgico en la diverticulitis aguda se va a dar con una recomendación, cuando no es complicado, en algunos textos hablan de que si de 4 o 5, menos de 3, para fines prácticos, con pacientes menos de 5 centímetros de ocupación del absceso, podemos dar tratamiento médico sin requerir o clasificarlos como una enfermedad diverticular complicada. Hay quienes dicen que con mayor de 3 centímetros es suficiente como para poder determinar que este paciente va a requerir, aparte del tratamiento antibiótico, algún otro abordaje, en específico un drenaje percutáneo. Y se ha desarrollado, se ha visto que después del drenaje percutáneo tenemos una mejoría significativa del pronóstico de este paciente. Entonces, sí tenemos que mencionar que el tamaño es importante, pero realmente a veces que nos queda, el paciente que tiene un absceso mayor de 8 o 10 centímetros, pues ese no hay bronco, ya sabes que te es drenaje percutáneo. El que es el que decisivo y poder tener una buena terapéutica es aquel que está en el borderline, que si tiene 3, que si tiene 5 centímetros. La verdad es que es muy específico y los artículos así lo mencionan. Se me hace complicado que podamos determinar ese tamaño. Sin embargo, hay que tener un equipo de radiología que pueda tener la capacidad de medir ese absceso y aparte tener la capacidad de resolución, que es una de las situaciones que a veces no contamos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a tener un paciente, una evaluación después de la recuperación de una diverticulitis aguda? Ya hablando de lo que a nosotros nos interesa, que es la colectomía, se recomienda sobre todo, y no hay duda, y no hay alguna situación que podamos poner en controversia, que la recomendación es totalmente cuando tenemos un paciente con una fístula, con obstrucción o estenosis. Ese paciente va a requerir una cirugía lectiva. ¿Ok? Aquí no hay bronca porque ya sabemos que el paciente que tiene esta situación pues va a una cirugía y ahorita viene la parte que nos va a interesar en el sentido del abordaje, ¿no? Pero no hay bronca en la decisión. Y la otra es que tenemos que saber que la decisión de ofrecer colectomía de sigmoides después de la recuperación de verticulitis aguda no complicada
en pacientes inmunodeprimidos debe ser individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que son inmunocomprometidos y estos pacientes pueden llegar a beneficiarse de acuerdo a su estado o su presentación de la inmunocompetencia de una cirugía electiva. Y la otra situación que siempre se ha presentado en los criterios antiguos, no se recomienda la resección electiva basada en la corta edad de presentación. ¿Qué quiere decir? Que ya no es que si tiene menos de 50 años o la edad sea un factor para poder determinar que la cirugía está indicada en estos pacientes. ¿Sale? Los pacientes con abscesos de verticulares tratados de manera no quirúrgica, se recomienda a la cuarta o sexta semana planear una cirugía electiva. Los pacientes con diverticulitis no complicada comprobada por TAC, que se trata de manera quirúrgica, no recomendamos la evaluación colónica de rutina. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes que tienen una diverticulitis por tomografía sin llegar a ser complicada, de acuerdo a lo que ya vimos, estos pacientes no requieren una colonoscopia de forma habitual. Sin embargo, en los pacientes que tienen una resolución del episodio diverticular complicada, el colon debe de ser evaluado endoscópicamente. Esto es porque se ha relacionado que la presentación de malignidad se puede presentar hasta en el 11% de los pacientes que han presentado diverticulitis complicada y se pudo resolver de forma no quirúrgica de inicio. Se está en controversia actualmente que si los pacientes tienen que recomendar 6 semanas después del evento o en la estancia hospitalaria. Hay quienes ya dicen que tienen que hacer en el evento hospitalario siempre y cuando el paciente no tenga respuesta sistémica inflamatoria y poder determinar en ese momento si el paciente tiene o no una enfermedad diverticular o pudiera estar presentando alguna cuestión de malignidad o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros la realidad es que hemos encontrado que todos los pacientes que tenemos ya sin datos de dolor, sin datos de respuesta sistémica inflamatoria, no esperamos a veces las 6 semanas. ¿Por qué? Porque si estamos sospechando en una situación de malignidad, se benefician de poder establecer el diagnóstico de forma rápida y oportuna. Para eso existe ahora también la evaluación de DICA, que creo que es interesante que tengamos todos familiarizados, sobre todo nuestros compañeros endoscopistas, para poder brindar un pronóstico en aquellos pacientes que van a presentar enfermedad diverticular y tenemos que clasificarla de tal manera que podamos determinar si tiene un DICA 2, un DICA 3, y esto va a estar relacionado con las imágenes endoscópicas y el pronóstico del paciente. Obviamente, entre tengas un DICA 3, eso quiere decir que el paciente va a tener necesariamente un porcentaje más elevado, hasta el 60% de poder tener una intervención quirúrgica. Una vez que ya tengamos nosotros aquel paciente que decidimos que requiere una cirugía electiva y que ya sabemos que está indicado el tratamiento quirúrgico, entonces aquí ya viene la situación de poder determinar si este paciente va o no a ser beneficiario de cirugía laparoscópica. Aquí tenemos que recordar que la cirugía laparoscópica de colon fue desde 1991 y a la fecha todavía no tenemos una situación de rutina para la cirugía laparoscópica colónica, así como la cirugía de vesícula, ¿no? Entonces, es por esto la inquietud de que tenemos que nosotros entender que la cirugía laparoscópica de colon es factible y que vamos a tener una mejoría significativa en ciertos aspectos, ¿no? En este estudio de 1.538 pacientes se operaron, de 1.538 pacientes fueron operados por vía laparoscópica versus 9.360 pacientes cirugía abierta. El tiempo de la cirugía que se desarrolla en la cirugía laparoscópica es mucho mayor, o sea, sí lleva a ser hasta 40 minutos, hasta 1 hora mayor que la cirugía abierta. Esto va a depender también de la destreza del cirujano, ya sea el que haga la abierta o que haga la laparoscópica. El beneficio que podemos tener nosotros con la cirugía laparoscópica en este estudio es una menor estancia hospitalaria, una morbilidad menor en la cirugía laparoscópica, siendo mayor la morbilidad que se presenta en la cirugía abierta.
ya que los datos de infección y hernias se catalogan como una morbilidad y estos son mayores en la cirugía abierta. Y lo más importante que tenemos que saber nosotros que no hay una mortalidad mayor en estos pacientes. En este artículo del Sigma Trial, nos habla también sobre las ventajas que se encontraron en la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta, siendo realmente la situación de la morbilidad, como vimos en el artículo anterior, también menor en la cirugía laparoscópica, mayor complicaciones menores en la cirugía laparoscópica, así como la mortalidad sin significancia estadística, pero también sin tener alguna repercusión, ¿no? Entonces, esto pues, nos habla que es una cirugía segura, igual las ventajas que pudiéramos tener en en la situación de la dieta, cómo se puede recuperar y demás, aunque no hay una significancia estadística significativa. En la estancia hospitalaria se ve como también nosotros tenemos una mejor recuperación en la cirugía laparoscópica y una analgesia mucho mejor en la cirugía laparoscópica. O sea, sí se ven las diferencias. Otra vez, la situación del tiempo quirúrgico es relevante, eso es algo conocido. También la situación del sangrado, en este caso no hubo significancia estadística como tal, sin embargo, si se dan cuenta, sí hay una mejoría en la disminución del sangrado y los requerimientos de la transfusión hay menor este, ocupación de transfusión, ¿sale? Eh, Estamos hablando estos artículos hablaban de cirugías laparoscópicas en pacientes que se recuperaban de enfermedad diverticular complicada, ¿sale? En general. En otros artículos y los que nosotros vemos con mayor frecuencia, que es la complicación de la fístula colovesical, vemos que se ha desarrollado también ya varios estudios en los cuales están a favor de que el tratamiento laparoscópico de la fístula colovesical tiene que ser o se recomienda ya por vía laparoscópica. Aquí les muestro yo una de las operaciones que hacemos nosotros habitualmente es cómo separamos, cómo está aquí la fístula colovesical, o sea, estamos separando la vejiga. Este es el recto, vemos el recto, cómo lo estamos delimitando para poder tener una exposición. Aquí estamos desmantelando la fístula. Una situación que es verdadera y también que nos pasa a nosotros en el hospital es la falta de recursos de energía y demás, que eso yo creo que nos pasa a todos en el sistema de salud que podamos trabajar. Obviamente en el medio privado ¿No? no tanto, pero sí en el sistema de Bueno, salud que nosotros estamos, no tenemos bueno, energía y aquí tenemos que hacer algunas situaciones especiales para que nos las puedan brindar y podamos tener seguridad en la utilidad en el éxito de la cirugía. Entonces, esta, esta es una de bueno, las situaciones y abordajes que nos dan. bueno, bueno. ¿Qué pasó, Julio César? ¿Cómo estamos? Ok. Doctores, denme un segundo. Sí, sí, por supuesto. Tú presentas entonces a Carlos.
Ok, entonces, una disculpa, nos quedamos en el abordaje que tenemos la ventaja de ver bien la fístula, poder hacer una situación controlada y poderlo manipular el colon de tal manera que podamos tener una ventaja posoperatoria. Entonces, nosotros lo que hemos visto, que pues obviamente el hilio y todo lo que se ha documentado es realidad con la cirugía laparoscópica y sobre todo en la fístula colovesical, que es lo que más operamos nosotros aquí en el hospital. En la cirugía de emergencia para diverticulitis aguda es la colectomía urgente, se recomienda para pacientes con peritonitis difusa o para aquellos en el falla de tratamiento de la diverticulitis aguda. La realidad es que los pacientes con diverticulitis aguda complicada, llámese peritonitis de cualquier tipo, tanto purulenta como fecal, van a requerir un tratamiento quirúrgico de urgencia. Aquí el detalle va a estar en qué cirugía le voy a hacer. Obviamente vamos a tener predictores que van a tener mayor mortalidad dependiendo si tienes más de 80 años, creatinina y albúmina de 2.5. Esto va a aumentar la mortalidad de acuerdo a los números a los factores que hayas presentado. ¿Ok? La cirugía de emergencia sigue siendo, después de la resección de la decisión de restaurar la continuidad intestinal, debe incorporarse factores del paciente, factores intraoperatorios y preferencias del cirujano. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes que van a tener una enfermedad diverticular ya complicada, de urgencia, tenemos las dos situaciones. Hay que quitar el sigmoides porque es la cirugía que requerimos, pero va a determinarse si se va a hacer un Harman o se va a hacer una anastomosis primaria o una anastomosis primaria con una ileostomía de protección. La anastomosis primaria sigue siendo el procedimiento de elección para diverticulitis Hinchey 1, 3 y 4 estables. Es bien importante que sepamos nosotros, y la recomendación en la guía americana lo dice, y en la de las guías internacionales dicen que el paciente estable es candidato a una anastomosis primaria y de preferencia al del cirujano una ileostomía de protección o no. La realidad es que nosotros lo que hacemos realmente es ver si el paciente tiene los tejidos de tal manera que vemos que son viables, no dejamos una ileostomía de protección actualmente. Antes a todos le dejábamos la ileostomía de protección. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas batallas con la ileostomía. O sea, la ileostomía de urgencia y esos pacientes, la verdad es que se complican y bastante. Entonces, si el paciente tiene la seguridad de poder hacer una sigmoidectomía con una coloproctoanastomosis, se hace. Si nosotros tenemos la duda de que vamos a tener ese paciente que puede fugar, no dejamos ileostomía de protección y nos vamos directamente al procedimiento de Harman, que sigue siendo recomendable hoy en día y indicado, totalmente indicado en el paciente inestable. Ahora la pregunta es, en aquellos pacientes que tienen una peritonitis diverticular purulenta y con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, en el inicio, hace unos años se dijo, ¿sabes qué? El nuevo tratamiento es lavado y drenaje de pus, y le dejamos un drenaje y ya vemos de primera instancia, porque sí, los primeros resultados eran prometedores. Sin embargo, los estudios que están de mayor relevancia hoy en día nos avisan, nos dicen que los procedimientos de lavado no han sido lo prometedor y que estos pacientes por regular van a tener la necesidad de una cirugía de urgencia. O sea, no vas a tener el objetivo de tener una cirugía electiva, sino que estos pacientes van a requerir tratamiento de urgencia. Entonces, la cirugía laparoscópica con lavado se va a considerar solamente en pacientes indicados. Hay pacientes muy seleccionados en los cuales tenemos peritonitis no tan grave, dependiendo el Mannheim, vamos a poder hacerla. Sin embargo, la recomendación, tanto las guías americanas como las europeas, dicen que no está recomendado hoy en día el lavado laparoscópico y el drenaje. Si se dieron cuenta, los artículos que vimos son de 2015. Yo les voy a comentar rapidísimo el caso que nos pasó a nosotros en el 2013, llegando de la residencia con la novedad prometedora de tener un lavado y un drenaje
pues decidimos, vamos a hacer una cirugía laparoscópica, lavado de drenaje. Si se dan cuenta, ese es un absceso, pero ya había roto. Si se dan cuenta, el asa del delgado ya está inflamada, tenía una peritonitis como tal. Y este paciente, pues dijimos, no, pues lo vamos a lavar y lo vamos a drenar y le va a ir bien porque eso dicen los artículos y este paciente, desafortunadamente no le fue tan bien. La realidad es que lo tuvimos que meter al tercer día, el paciente hizo una peritonitis fecal y lo tuvimos que operar de urgencia. Entonces, esta no es una buena recomendación. En lo particular, nosotros no la recomendamos, no la hacemos y no nos sentimos seguros de estos procedimientos. Aquí cabe mencionar, viendo el video, el uso rutinario de pinzas especializadas. Estas son pinzas de forma de tomar el intestino y no dañarlas, porque si no tenemos estas pinzas podemos correr mucho riesgo de dañar el intestino. Hay que tener mucho cuidado. Esos son recomendaciones técnicas, ¿no? Que eso no lo dicen los artículos como tal y la evidencia, pero yo se los hago ahorita hincapié debido al que veo el video. Entonces, para parámetros que favorecen la colostomía del procedimiento de Harman, la inestabilidad hemodinámica, la acidosis, la insuficiencia orgánica aguda o crónica o la inmunosupresión. Eso es lo que nosotros vamos a tener como un parámetro para aquellos que van a requerir un procedimiento de Harman. El riesgo es 2 veces mayor en la mortalidad posterior cuando los cirujanos no colorectales realizan una anastomosis primaria en comparación con cirujanos colorectales. Este es un gol que me quise echar, pero realmente esto no quiere decir que seas un colorectal para poder hacerlo, sino lo que quiere decir es que estés habituado a hacer anastomosis colorectales, ¿no? Nosotros la realidad es que hoy en día, en lo particular, hago pura anastomosis colorectal con engrapadoras. La engrapadora que yo utilizo por regulares de 29 milímetros con seguridad, tenemos muy pocas estenosis con esas engrapadoras. Ventaja que tiene esa engrapadora es que le cabe a un paciente masculino con pelvis estrecha, en comparación de una 33, que aunque pareciera muy poco los milímetros, créanme lo que a la hora de estar haciendo la anastomosis cuesta meterla en la pelvis. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta ese punto. ¿Vale? ¿Debería preferirse la resección laparoscópica en la resección abierta en pacientes con peritonitis difusa debido a diverticulitis perforada? Pues sí, en el sentido de que hay evidencia que la cirugía laparoscópica se puede hacer tanto procedimientos de Harman, en la cual se ha descubierto que sí, que ha tenido mejor duración de hospitalización y tiene menos complicaciones generales. Esto está por evidencia que sí, inclusive haciendo el Harman y en la sigmoidectomía, en revisión sistemática se hace el abordaje de la cirugía laparoscópica, ya sea por anastomosis primaria o procedimiento de Harman, y los engloban de tal manera que lo importante aquí es que de 104 pacientes la mortalidad fue baja, ¿sí? Las reintervenciones fueron bajas también, y la fuga de anastomosis fueron bajas. Recuerden que en este artículo hubo quienes hicieron derivación y a quienes no. Entonces, sí hay evidencia de que el paciente tiene una buena respuesta. El Cochrane hace una revisión en el 2017 sobre la cirugía laparoscópica, haciendo su recomendación típica del Cochrane. Faltan evidencia bien estructurada para poder clasificar y decir que sí se recomienda al 100%. Sin embargo, se ha visto en esta revisión que el tiempo hospitalario disminuye considerablemente en comparación a la cirugía abierta. El dolor postoperatorio también es menor. El tiempo operatorio sigue siendo la diferencia, sí es mucho más tiempo la cirugía laparoscópica, hasta 40 a 50 minutos aproximadamente mayor, y esto estamos hablando de gente experta, Ok, en la conclusión de la resección laparoscópica y abierta es que los pacientes con peritonitis difusa debido a diverticulitis perforada se sugiere realizar una sigmoidectomía laparoscópica de emergencia, solo si se dispone de habilidad y equipos técnicos. Y se necesitan estudios prospectivos aleatorizados
de alta calidad para demostrar los beneficios de sigmoidectomía laparoscópica de emergencia en comparación de sigmoidectomía abierta para diverticulitis perforada. O sea, falta todavía. ¿Y esto a qué se debe? A que no está instalada como una rutina. Sin embargo, hay evidencia que nos arroja que hay mejoría en el abordaje y demás. Y ahora la pregunta que yo me haría si estuviera defendiendo esta situación de cirugía laparoscópica es ¿qué nos recomienda en cuestiones de dineros y demás? Pues se han hecho estudios que definitivamente el, el tiempo de estancia hospitalaria y el total de costos de uno a otro, si se dan cuenta, sale más caro, según los estudios, porque va a depender de todos estos factores, en la cirugía abierta que la cirugía laparoscópica. Sí hay una diferencia en el recurso, sale más barato según este artículo hacer, o más económico hacer una cirugía laparoscópica. El detalle está en lo que viene y que creo que es la parte interesante para el público que nos está escuchando. La curva de aprendizaje que tenemos para la cirugía laparoscópica, porque la curva de aprendizaje para la cirugía laparoscópica de colon sí es complicada. En este artículo, que en la realidad me gusta porque el estudio que hacen ellos está en relación a que los grupos comparativos son en gente que no ha tenido un entrenamiento formal, sencillamente tiene más de 300 colectomías abiertas y a este paciente y a este médico experto en cirugía abierta lo entrenan con modelos anatómicos y él hace su curva de acuerdo al entrenamiento laparoscópico previo a la colectomía, o sea, no tiene un tutor. Eso es importante. Un minuto para terminar, doctor Carrasco. Y bueno, esa es la curva de aprendizaje que ellos dicen que es de 50 colon, cirugías de colon en este estudio se llevaron y eso hizo que este cirujano pudiera tener los mismos resultados que un cirujano experto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que podemos hacer cirugía laparoscópica si tenemos un entrenamiento previo. Y pues ya por último, la realidad es que sí hay una novedad, o sea, mientras si nosotros estamos discutiendo si es por cirugía de colon laparoscópica o abierta, pues ya estamos ahora en las comparaciones del SILC, que es por un solo puerto, y hacer las colectomías por enfermedad diverticular. Digo, la realidad es que sí hay evidencia, están a favor del SILC. Sin embargo, todavía creo que tenemos que superar el reto de la cirugía laparoscópica y aún así todavía más allá del SILC está la robótica en la cirugía para colectomías de diverticulitis y realmente se han encontrado buenos resultados en comparación a la situación de mejora de la cirugía robótica en contra de la cirugía laparoscópica. Entonces, sí hay una mejoría, esto es más caro y bueno, la conclusión, el drenaje y aseo laparoscópico no se recomiendan para enfermedad diverticular Hinchey 3 y 4. La enfermedad diverticular tratada por vía laparoscópica es segura y se requiere de una curva de aprendizaje para la cirugía laparoscópica de colon, que a mi juicio sí lo podemos hacer. Tenemos que tener entrenamiento laparoscópico, no nada más del colon previo, que si la vesícula, entrenamientos modelos anatómicos para poder hacerlo, saber una estructura y sobre todo saberlo hacer por vía abierta. Si tú lo sabes hacer, si tienes experiencia vía abierta, la cirugía laparoscópica se te va a hacer más fácil. En este caso, en el estudio que me mostré, 300 colectomías son suficientes como para que ya te puedas arrancar con la laparoscopía. Gracias.